Hola amigos y amigas, segunda parte, continuación del primer vídeo. Hemos decidido escalonarlo para que sea mucho más llevable a la hora de visualizarlo. Disculpad de nuevo si hay algunos conceptos que no manejáis. He intentado hacer las diapositivas lo más claras posibles. Habrá algunos conceptos que algunos desconozcáis, es muy fácil googlearlos. He intentado hacer la presentación lo más asequible a todo el mundo. Habrá gente que se le quede corta, habrá gente que no conozca conceptos, pero bueno, intentar equilibrarlo para todos. Bueno, después de todo lo que habíamos explicado de exuberancia y de posicionamiento de todos, de infantilización de la inversión, hay una cuestión muy importante que es los buybacks. ¿Qué son los buybacks? Pero bueno, antes de entrar en esta materia, como sé que hay mucha gente que no valora el trabajo y está continuamente diciéndonos que analizamos a toro pasado, os invito a pasar por nuestro canal de YouTube, que ya tiene una buena cantidad de vídeos, tanto pues de SP500, de criptomonedas, de situación macro, y ya pues hace un mes, incluso hay algunos vídeos con anterioridad, ya publicábamos un vídeo con el título siguiente, que es Fed y sus políticas monetarias, colapso inminente, ¿no? Para que no se nos tache de oportunistas, sino incluso en mi Twitter, que también se me criticó mucho por ser un apocalíptico. Aquí dejar claro que uno puede tener un trading con setups corto y largo, pues de operativa intraday o de swing, pero siempre hemos tenido de fondo ese run run de que el mercado estaba completamente en un clímax, en una exuberancia irracional, y que teníamos que ser conscientes de ello, ¿no? Y de hecho mucha gente alegaba a base de métodos que nosotros no compartimos y de análisis muy poco severos de que el SP500 iba a los 5.000 puntos en base a fractales, y bueno, se escuchaba mucho eso, ¿no? De todos metidos en el FOMO. Recordarle el anterior vídeo cómo publicaba esa revista El Economist con los toros, 2 trillion bull market, de Barrons de 30.000. Pues todo el mundo estaba en esa dinámica de que no existía riesgo y de que realmente pues la inversión era un juego de tontos, una infantilización de la inversión, y de que esto nunca iba a corregir y de que esto era un ciclo económico distinto, ya que nunca iba a acabar, ¿no? Los ciclos económicos se repiten a lo largo de la historia, pues en periodos de 10, entre 8 y 12 años, y pues mucha gente alegaba de que era infinito. Vale, dicho esto, vamos a seguir con la presentación. Los buybacks es algo que ha ocurrido en el mercado, que ha sido gasolina y motor para más subidas. Como explico aquí en el chart, en el PDF, que dejaré otra vez el link aquí abajo, dicho link, no lo especifiqué antes, está dentro de nuestra zona privada, así os invito a daros de alta en la zona privada, donde encontraréis pues material que no hay de manera abierta. Encontraréis el escáner, vídeos formativos. Y ojo, formativos aplicados a operaciones en real, no vídeos formativos de hace 3 años, sino tiempo real, ya que nosotros queremos desmarcarnos de pues, las típicas academias, porque nosotros no somos una academia, nosotros somos un sitio de trading en real, donde estamos intentando aportar nuestros conocimientos y nuestra visión del mercado, y aportando material que yo considero y el resto del equipo considera que no existe en las redes. Estoy intentando mejorar todo lo que yo recibí para tener un pack completo a la hora de abordar el mercado, ¿no? Vale, dicho esto, los buybacks pues es una política que ha existido desde siempre, pero ha tenido un auge desde 2009, donde las compañías se recompran sus propias acciones por motivos fiscales, por motivos de evitar fiscalmente o eludir fiscalmente la carga sobre dividendos. Y bueno, no es una trampa, pero es una manera de premiar al accionista pues con una manera de un teje-maneje fiscal, ¿no? Y esto ha sido gasolina, porque si las compañías se recompran a sí mismas las acciones, lo que hace es que hay una demanda fuerte en el mercado, que en este caso la propia compañía, que hace que suba el valor, ya que está continuamente comprándose a sí misma, ¿no? Vale, es curioso, ¿no? Como estos buybacks se han concentrado sobre todo en las empresas de tecnología, y en 2018-2019 ha sido bestial, ha sido una gasolina al mercado salvaje, que lo que ha hecho propiciar entre que todos los capitales estaban invirtiendo en el mismo sitio. Además, esas compañías se recompraban a sí mismo, lo que hacía subir el valor de la cotización, ¿no? Muy curioso, la verdad. Sin embargo, llega un momento en que pues, el CAPEX
el capital expenditures empieza a bajar, entonces no hay justificación para esas recompras de acciones, y entonces ya empieza a haber un pequeño problema. La actividad económica empieza a frenarse, las empresas no invierten en capital en capital expenditures, y bueno, pues corta esta política de dividendos y de buybacks. Estos son gráficos de Deutsche Bank, muy útiles. La verdad que es tienen sí, bueno, ¿cómo decirlo? Tienen un sistema, ¿no? Un equipo de análisis que es bastante bueno. Vale, y bueno, los planes de buybacks están ahora proyectados en los próximos años lo menor posible. O sea que se ha juntado un poco también este tema, ¿no? De que ya las compañías no pueden emplear dinero en recomprarse a sí mismas, sino tienen que ya emplear dinero pues en provisionarse y aguantar el temporal que está por venir. Curioso, esto quizás no sabía cómo encajarlo, ¿no? Pero tenía que decirlo de alguna forma. Dentro de ese FOMO de revistas, redes sociales, Trump, los bancos centrales que no hay riesgo, intentando poner una cortina de humo de lo que es realmente la situación económica real, es curioso como Arabia Saudí sacó a bolsa su estrella, la compañía más grande del mundo, es la compañía más grande del mundo, no hay otra, que tiene récords en revenue, que es Saudi Aramco, que es la compañía petrolera de Arabia Saudí, ¿no? No sé si es Principado, bueno, lo que sea. Y es curioso como la gente tenía esa ansia, ¿no? Por capital, por rentabilidad. Y tuvo una petición, porque realmente no se sacó todo a bolsa, sino se sacó un porcentaje a bolsa, que desconozco, lo siento mucho, no me acuerdo exactamente lo que es. Pero ese porcentaje de free float a bolsa que sale fue 4,6 veces suscrito. O sea que hubo peticiones por esas acciones. Evidentemente en el mundo institucional no hagáis ilusiones que vosotros como particulares podíais acudir a esa IPO. Fue solicitada 4,6 veces superior a lo que se ofertaba. Ansia, FOMO, ¿no? Bueno. Y es curioso como meses después, esta gentuza, ha aplicado estas medidas que ha provocado un colapso del petróleo. Se ha salido la OPEC, no quieren saber nada ni de imposiciones de recortes de producción, ni de precio, ni de nada. Y bueno, pues toda esta gente que estaba 4,6 veces oversubscribed ha experimentado pérdidas en apenas, vamos a decirle, 4 meses, de un 30%, ¿no? Así es la vida, ¿no? Esta gente evidentemente sabía que se iba a salir de la OPEC, que tenía unos planes que no han comentado a nadie, han soltado el muerto, han soltado toda la mierda al mundo inversor, y ahí te la comes, ¿no? Es realmente también esa ansia que tanto he leído entre amigos, familiares, de todas las empresas que están en la bolsa son exitosas. Pues habrá que ver ejemplos como Beyond the Meat, o como Uber, o como Saudi Aramco, que es histórico, ¿no? La empresa más grande del mundo que ha soltado un muerto al mercado, y ahora voy y me salgo de la OPEC y hasta luego todo el mundo, ¿no? Curiosísimo. Bueno, pues explicando todo esto, no ha entrado mucho a hablar de renta fija todavía, que es la parte importante. Vuelvo a incidir en este chart. En este chart no es como el primero que publiqué, sino ya se produce la primera caída en vertical, una caída de un 20% en una semana. Y bueno, destacar que esto es el Everything Bubble Endgame, ¿no? Y estamos en situación de high risk, tenemos más riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos récord histórico de deuda pública, corporativa y de consumo. Estamos en una situación de bajos tipos de interés, o sea que no tenemos un margen como en 2008, donde la Reserva Federal tenía los tipos al 5%, sino ahora que estamos en tipo 0, tampoco tenemos mucho margen de maniobras abajo, a no ser, como me dijo un compañero por Twitter, tipos negativos, ¿no? Eso ya sería ya la locura de la locura. Después de una expansión del balance del Banco Central de 4 trillions, que una persona normal es incapaz de asimilar que es un trillón. Luego los déficits del gobierno, de los distintos gobiernos, Unión Europea, Estados Unidos, incluso, que explicaré, a niveles de recesión después de una expansión. Supuestamente después de una expansión económica, los niveles de déficit, las cuentas de los gobiernos deben estar saneadas. Pues no, están en niveles de recesión. Y demostrando de que la Fed y los bancos centrales están fuera de control y que las políticas monetarias son inútiles. ¿Qué es lo que ha pasado? El mercado este domingo ha salido la Fed
anunciando unas medidas whatever it takes, inyectando cantidades masivas de dinero proyectadas en el futuro con una bajada de tipos, y el mercado pues no ha reaccionado. Inútiles, medidas inútiles, vuelvo a repetir, cuando el paciente está muerto, en muerte clínica, aunque lo sigamos entubando y manteniéndolo vivo artificialmente, aunque le enchufemos adrenalina, si está muerto, está muerto. Claro, voy a intentar ir un poco más rápido aquí. Uno se enfrenta después de todo esto a la realidad económica, que esto es muy importante, ¿no? Desde 2017 ya veíamos que Alemania entraba en la producción alemana. Alemania es un país de alto valor añadido a nivel industrial, de manufacturas de alto valor añadido, etcétera, etcétera. Ya sabéis, pues es el motor industrial de Europa. Pues presentaba una tendencia completamente decreciente, ¿no? ¿La bolsa justificaba estar en esos niveles? No. Veías el PMI también. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido aquí para no hacerlo tan extenso. Las expectativas del 2020 del PIB por el consenso del mercado, de los analistas, de los especialistas, pues no indicaban que Alemania iba a tener un crecimiento del PIB acorde a cómo estaba el DAX en máximos históricos, ¿no? ¿Veías la producción industrial europea? Como podéis ver, con unas expectativas realmente lamentables, ¿no? En Estados Unidos, el Chicago PMI, el Purchase Managed Index, que es una encuesta acerca de la actividad económica, la peor caída en 39 años. Y estos son gráficos, estos son charts que incluso son del año pasado, ¿no? Sí, del mediado del año pasado. El ISM de manufacturas, pues por debajo del 50, que significa que está en contracción. A partir de 2019, bueno, incluso antes, 2018 ya, pues la actividad industrial, las expectativas de actividad económica, industrial y manufacturas, pues en descenso total. Y luego el Baltic Dry Index, que sí que pega un tirón con el tema arancelario, pero luego el Baltic Dry Index lo que mide es el flete de barcos para actividad marítima, mercantil, de transporte, ¿no? Que realmente el transporte mercantil marítimo hoy en día es lo que mueve el mundo, ¿no? Todos esos containers que se mueven a todas las partes del mundo, está indicando caídas con una verticalidad nunca vista, históricas. En Hong Kong, después de toda esta crisis que ha tenido, que esto dará para otro vídeo acerca del mercado inmobiliario en Hong Kong y la exposición de HSBC, que es el sexto banco más grande del mundo, que puede ser un tercer Black Swan, HSBC, por la exposición que tiene. Casi el 50% de su negocio está concentrado en Asia, y de ese 50% un 30% en Hong Kong, con una caída clara de su PIB, con un problema inmobiliario tremendo y con una paralización de la sociedad. Bueno, Japón, que es otra de las economías de alto valor añadido, con alta actividad industrial y manufacturas, pues ya podéis ver aquí, ¿no? Con unos crecimientos lamentables, con unas cifras de menos 35% abajo interanual de pedidos de maquinaria industrial. Exportaciones e importaciones, caídas del 9,2, caídas del 14,8. Bueno, los gráficos hablan por sí solos. La producción de coches en Alemania desde 2017 en descenso total. ¿No? La demanda de vehículos de pasajeros a nivel mundial en caída libre. En Estados Unidos, los empleos añadidos en 2019, en octubre de 2019, después de la época estival, donde bueno, pues se puede paralizar un poco la actividad industrial, es verano, las empresas paran, las industrias paran, pues cuando se reactiva de nuevo, pues realmente hay una aportación de empleo a las manufacturas negativa, y solo hay pues en restauración y educación y salud, ¿no? Bastante extraño. El número de cierres de grandes comercios, o de stores, de tiendas, en crecimiento total, proyectado. Y luego pues aquí estoy mezclando muchos datos macroeconómicos para que tenéis un poco la idea, ¿no?, de lo que hemos ignorado los inversores, los bancos centrales. Tenemos los tipos de interés de la tarjeta de crédito en Estados Unidos están en los máximos de 2001. Y luego las refinanciaciones de deuda están casi todas hechas con tarjeta de crédito. Ya me imagino algún mes habréis sido jodidos de dinero, pues refinanciar tu deuda con tarjeta de crédito o con unos tipos de interés de usureros, sabéis lo complicado que es, pues en récords históricos. Los préstamos para estudiantes y de vehículos en máximos históricos, en una cadena ascendente, sin límite.
Luego tenemos los números de impagos de más de 90 días de coches prácticamente a niveles de 2008, las tarjetas de crédito no tanto. Y luego, bueno, el efecto coronavirus, tanto que mucha gente decía, no, esto es una gripe, esto no es nada, ¿no? A mí me sorprendía que la gente con esta frivolidad, porque es frivolidad y es una irresponsabilidad, todo lo que os habéis dicho, que esto es una sola gripe, ¿en base a qué? Porque es que no somos ni científicos ni médicos, no sabíamos lo que ocurrió en China, las consecuencias que iba a tener, ahora ya lo vemos. Es una irresponsabilidad haber dicho que era una mera gripe y es una cosa que se ha dicho por muchas personas. Hemos visto caídas del PMI absolutamente brutales, los gráficos hablan por sí solos, es absolutamente increíble, tanto de las manufacturas, de servicio, el composite, las ventas de vehículos han caído un 92%, luego pues el índice de actividad económica en China, pues un poco más que aportar, ¿no? Es abismal, ¿no? ¿Y esto qué? ¿Esto va a permanecer al margen para el resto de las economías? Pues evidentemente no, esto ya ha hecho un spread por todo el mundo. China es un estado dictatorial donde tiene un control de la población exhaustivo, ha podido frenarlo, ha cerrado ciudades con millones de personas, con unos niveles muy estrictos de contención. Europa y Norteamérica, pues no va a ocurrir eso, ¿no? Entonces estamos viendo de que si China ha experimentado pues esta caída de la actividad industrial y empresarial y de la actividad del país, pues ya sabemos lo que va a pasar en el resto de Europa, ¿no? y el resto del mundo. Y bueno, pues se veía ya que un gráfico interesante, ¿no? de Bloomberg, donde pues se compara la media de crecimiento de los últimos 10 años y la media de crecimiento con respecto al año anterior, y se ve que todos los países están por debajo de la media de 10 años y por debajo del crecimiento del año anterior, absolutamente todos menos Sudáfrica, ¿no? Interesante. Y ya Moody's te decía que, bueno, pues en base a sus estudios, de que casi toda la parte del primer mundo, de las grandes economías, se encontraban en un slowdown. Por todos estos datos que hemos mostrado, ralentización industrial en Europa, en Alemania, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué justificaba tener las bolsas en máximos? Realmente muy complicado, ¿no? Y bueno, otro tema interesante, la curva del gobierno, de la deuda del gobierno, en este caso americana. Normalmente una curva de tipo de interés tiene que tener una pendiente positiva, en el sentido que las letras o los instrumentos de deuda a corto plazo se le exige menos rentabilidad que a los instrumentos de largo plazo. O sea, es una letra a un mes va a tener menos rentabilidad exigida por parte de los inversores que un bono a 10 años. Es lógico, porque las expectativas de la economía a futuro pues son inciertas, etcétera, etcétera, y entonces pues se le va a exigir a mayor plazo pues que pague mayor cupón o mayor rentabilidad. En el caso de que cuando se invierte la curva, que es así, lo que se provoca es un flattering de la curva, se va moviendo, la parte corta de la curva, donde están los vencimientos cercanos, se empina y la parte de atrás baja. Eso se llama flattering. Esto está diciendo que, bueno, se está exigiendo mucha rentabilidad en el corto plazo, que suba así, ya que hay un futuro cercano muy incierto y sin embargo se sabe que en el futuro va a ser decrépito y que no va a haber ninguna actividad económica. Entonces, la inversión de la curva, de pasar de estar en pendiente positiva, pasa a tener pendiente negativa, y ha sido un previsor de las últimas crisis desde el año 70 con un 90% de fiabilidad. Inversión de la curva en los años 90, inversión de la curva en los años 2000, la .com, inversión de la curva pues ya incluso 2007, 2006, y a posterior pues lo que se provoca un rápido steepening, que bueno, eso dará para otro vídeo para explicarlo, pero bueno, ha sido un perfecto previsor. Y estamos en la misma situación, como podéis ver aquí. Curioso, ¿no? Y la gente ignorando esto. Y bueno, ¿qué relación ha tenido con el SP500? Pues ya ves, cuando se produce la inversión de la curva, empieza el SP a caer, inversión de la curva, bueno, esto es la crisis.com, la crisis subprime, inversión de la curva, ¿qué va a pasar ahora? Pues se podéis imaginar, ¿no? Vale, paramos de nuevo aquí el vídeo. Va a haber una tercera parte y hablaremos de la parte importante, que es mundo deuda. Deuda pública, deuda privada y conclusiones finales. Volvemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.